qué bueno, qué alegría volver a estar con ustedes. Miren, los temas anteriores, bueno, ya acabamos de hacer esta oración del Espíritu Santo, explico rápidamente de vuelta la dinámica, aprovecho esta prédica en vivo que estoy dando en Facebook a través de mi fanpage de Facebook para grabarla, entonces por eso voy a estar mirando a dos pantallas para que después la pueda subir a mi canal de YouTube, ¿vale? Porque suele salir con mejor calidad de imagen y de sonido, ¿ok? Entonces, porque inclusive después son muchos los testimonios que uno recibe y lo puedes reenviar a estas prédicas, porque son básicas para todo cristiano, no importa que estés en la renovación carismática, que estés en los neocatecumenales, que estés en cursillo de cristiandad, donde estés. Estos son temas básicos para todos. El mensaje carismático, el cómo Dios nos ama, el tema del pecado. Hoy vamos a ver la salvación de Jesús, que solamente hay salvación en Jesús, y es muy bueno para inclusive nuestros hijos. Por eso voy a empezar a modo de síntesis con respecto a las otras prédicas. El primer tema que estuvimos dando hace ya un par de semanas era sobre el amor de Dios. Si no lo has visto, ve a mi canal de YouTube, búscalo, pon Amor de Dios, en donde se habla justamente de eso, que somos parte de la creación de Dios. Somos parte del plan perfecto y amoroso de Dios, que Dios te ha pensado, que no eres obra de la casualidad, que Dios te ha amado. Cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, Dios ya tenía un plan, que no eres un accidente, que Dios te ama. Las montañas podrán cambiar de lugar, pero mi amor por ti jamás, dice Isaías 54:10. O sea, el amor de Dios es real. Pero el tema que muchas veces uno le pone un paraguas a ese amor de Dios, que es el pecado, ¿vale? Hablamos la semana pasada, justamente, búsquelo, está en YouTube, la prédica esta ya colgada del pecado. Hablamos justamente de la concupiscencia, ese deseo, esa inclinación que tenemos de pecar. La concupiscencia en sí no es pecado, el tema es esa inclinación natural que todos tenemos. Entonces, el tema es la elección libre, voluntaria, consciente que tú haces. Pero lo que pasa es que el pecado nos va esclavizando, nos va atando y vamos perdiendo facultades. Es así que, por ejemplo, muchos pecados son como, tiene un agravante disminuido porque están ya esclavos, tienen la voluntad tomada. Los drogaditos, por ejemplo, los alcohólicos, o los que sufren de la masturbación compulsiva, o sea, son pecados que ya nos tienen muy atados, ¿no? Entonces, por eso viene ahora el tercer tema sobre la salvación de Jesús. Pero antes de irme a entrar de lleno, antes de empezar con la prédica de la salvación, me han pedido que lo vuelva a hacer a esto, que lo hice al final de la prédica del pecado. Hoy lo voy a hacer al comienzo. ¿Para qué? Para que lo podamos entender todos. Esto, así somos tú y yo, ¿vale? Acá dice tú y yo. Cuando Dios nos ha creado limpios, puros. Esto es algo muy gráfico para que lo entendamos, cómo actúa el pecado y la salvación de Jesús. Así podemos entenderlo bien. Luego, a través de la vida, nuestras decisiones, fuimos decidiendo, ¿vale?, caer en pecado. Empezamos con el pecado original y nuestra vida se manchó, nuestra vida se ensució. Así estamos muchos de nosotros contaminados por el pecado. Y luego viene nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Jesús, Salvador de mi persona, el que me libera, el que me restaura, el que me da vida y hace este efecto de limpiar todas nuestras asperezas. Así quedamos libres de pecado a través del sacramento de la reconciliación, a través de la confesión. Este es Jesús, que nos devuelve la paz a nuestra vida, a nuestra alma. Por eso, mi querido hermano, eso se merece un fuerte aplauso si estuviéramos en vivo. Así que este es el Señor y este es la salvación de Jesús en nuestras vidas. Entonces, para irnos metiendo en materia,
propiamente, me hace acordar esto a una historia de un sacerdote al norte de Irlanda, ¿vale? Que iba el domingo a la parroquia, iba antes de lo que tenía que ir para hacer su oración dominical, y ve a un chaval, a un joven, a un muchacho que venía jugando con una jaula y tenía encerrado un par de pájaros, ¿vale? Y entonces le llamó poderosamente la atención este sacerdote, la situación de este muchacho, que venía ahí como maltratándolo, ¿no? a los pajarillos. Y entonces le pregunta, ¿pero qué estás haciendo con estos pájaros? Y dice, no, voy a hacer simplemente que se picoteen entre ellos, voy a divertirme con ellos, le voy a sacar las plumas, voy a hacer que peleen entre ellos, ¿no? Entonces, el cura se interesó mucho por todo esto. Voy a pasar un buen rato, decía este hombre, ¿no? Pero le dice el sacerdote, tarde o temprano te vas a aburrir de ellos, de los pajaritos. ¿Qué vas a hacer entonces? Dice, tengo unos gatos que seguramente le voy a dar para que lo disfruten, para que lo coman a los pajaritos. Entonces el cura dice, pero no, espera un poco. O sea, hagamos algo. ¿Cuánto me los vende a los pajaritos? Pero padre, son unos pájaros viejos, son unos pájaros feos, sosos. ¿Para qué va a gastar dinero en estos pájaros? Déjeme que yo me divierta. ¿Cuánto me cobras por esta caja de pájaros, por esta jaula? Y entonces voy a poner un precio, tú aplícalo a tu país, ¿no? Veo que me están viendo de Guatemala, otro de Colombia. Te voy a cobrar $10, dice, ¿no? O 10 quetzales, en Guatemala, por ejemplo, ¿no? Pero padre, vamos a ver si usted, ¿para qué quiere esto? Le saca los $10 y le da a el sacerdote por estos pajaritos. Entonces, este sacerdote se va con los pájaros, los suelta, los libera y lleva la jaula a la iglesia. Y cuando empieza la misa, lo tenía preparada la jaulita esta en la misa, ¿no? Y cuando llega el momento de predicar, oh sorpresa, el sacerdote saca la jaula y la pone al lado del púlpito, para sorpresa de todos, y les cuenta esta historia, este sacerdote. Y le dice, pero me viene muy bien esta historia para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque ahora me toca predicar sobre esto. Dice que Jesús y el diablo, Satanás, estaban conversando una vez y venía muy contento el demonio. Por eso le sorprendió a Jesús y le dijo, pero ¿de dónde viene? Del jardín del Edén. He hecho algo que me pone muy feliz, muy contento, dice el demonio. ¿Y qué has hecho? Le dice Jesús. Los engañé. Les di algo para que ellos se alejaran de ti. Les enseñé a hacer bombas, les enseñé a drogarse, les enseñé a pecar, les enseñé a casarse y a divorciarse. Les enseñé yo con ellos me voy a divertir de verdad. Mi objetivo está cumplido. ¿Pero qué vas a hacer con ellos? Efectivamente, le dice el demonio, me voy a divertir mucho. Entonces, ¿qué vas a hacer después? Voy a disfrutar mucho con ellos, ¿no? Entonces, el Señor les pregunta, ¿y qué quieres por ellos? Pero Señor, le dice Jesús, ¿para qué? Vamos a ver, ellos te van a escupir, ellos te van a rechazar, ellos te van a matar, vas a sufrir por ellos. ¿Qué pides por ellos? ¿Vale? Si me pides, te pido tu propia vida, tu propia sangre, tus propias lágrimas. Y dice Jesús, no se hable más. Y el Señor, ya conocemos la historia, ha muerto por cada uno de nosotros. De esto se trata la salvación de Jesús. Punto 1. Si es posible, hermano, vaya anotando todas estas citas bíblicas que voy a ir dando, vaya anotando todas estas ideas, porque es fundamental, es importante para nuestro crecimiento espiritual. Punto 1, en este tema de la salvación de Jesús. Dios toma la iniciativa. Si estuviéramos en vivo al frente, todo le diría, por favor, responda conmigo, dígalo en voz alta.
Dios toma la iniciativa. Dios es el que da el primer paso para salvarnos. Está escrito en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, ¿vale? Primera de Timoteo 2, 4, que el plan de Dios es que todos nos salvemos. Ese es el plan inicial de Dios. Nosotros los seres humanos éramos incapaces de llegar hasta Dios, pero Él toma la iniciativa y viene a nosotros y viene a salvarnos a todos nosotros. Dice Juan capítulo 3, versículo 16. Anótelo o acuérdese. Esta es una cita básica. Juan capítulo 3, versículo 16. Juan capítulo 3, versículo 16. Dice, tanto amó Dios al mundo que ha enviado su único Hijo para que todo el que crea en Él no muera, sino tenga vida eterna. Todo el que crea en Él, ¿vale? Para eso, ¿cuál es el plan de Dios? Es que todos nos salvemos a través de Jesús. De hecho, la palabra Jesús significa Dios salva. Yahvé salva. Eso significa. Emmanuel significa Dios con nosotros, pero Jesús, Dios salva, Dios te libera. Él es la salvación del hombre. Él es el médico y la medicina. Dígalo fuerte conmigo. Él es el médico y la medicina al mismo tiempo. Es Dios con nosotros, salvándonos. Hermano, es que si vamos a ver a lo largo de toda la historia de la salvación, Adán y Eva peca. Viene una nueva alianza, Noé. Ya conocemos toda la historia de Noé, el arca de Noé, el arco iris, el diluvio. O sea, el hombre siempre está fallando. Pasamos a la otra alianza, por ejemplo, a Moisés. Cuando después de haber visto el pueblo de Dios, pero imagínate esto, o sea, es fácil decirlo, pero imagínate el pueblo de Israel viendo los prodigios, desde las 10 plagas hasta todo lo que ha sido los signos y prodigios. El mar se abre, el pueblo de Israel pasa, es liberado por Moisés. Dice que una nube les acompaña, o sea, ven prodigios. Moisés da una vara en la piedra y mana agua. O sea, estaban como diariamente, veían signos de Dios. Estaban ahí con Dios. Y cuando Dios le estaba dando la tabla de la alianza en el monte de Sinaí, ¿qué estaba haciendo el pueblo de Dios? Estaba adorando a otros dioses. Es que así somos los seres humanos. Entonces Dios dice, ¿qué voy a hacer con esto? Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con estos hijos míos? Y envía a su único Hijo para que todo el que crea en Él tengamos vida eterna. Entonces, aquí está el tema, la salvación de Jesús. Jesús es salvador de mi persona. Él toma la iniciativa. Es de Él la idea de amarme, de rescatarme. Porque esta vida es pasajera, ya lo explicamos un par de veces. Todo esto es superfluo. Hermano, todo esto es superfluo. Lo que realmente importa es el más allá, evidentemente. Pero a ver, teniendo los pies bien puestos en la tierra, vamos a ver, o sea, teniendo una vida en paz, teniendo una vida, si es posible, lo más armónica que se pueda, pero no pongamos nuestro tesoro, nuestro corazón en lo material, que lo material pasa, evidentemente, ¿no? Hago un paréntesis, como hay reglas naturales, hay reglas espirituales. Por ejemplo, si tú te tiras de un 9º piso, hermano, te vas a hacer añicos, te vas a hacer papas en el suelo, ¿vale? Lo mismo pasa con las reglas espirituales. La primera regla y la más importante dice amar a Dios sobre todas las cosas, ¿vale? Entonces, si tú no amas más a Dios que a tu marido, si tú no amas más a Dios que a tus hijos, el día que te falte tus hijos, el día que te falte tu marido, tu cónyuge, ¿vale? Vas a ser la persona más infeliz del mundo. No sé si me explico. Entonces, ahí está el tema. Punto 2, dijimos, punto 1 es iniciativa de Dios. Punto 2, Él vence a Satanás, vence al demonio, por tanto,
nos salva del enemigo. Vence. Jesús, cuando nace, descendiente de nuestra madre, la Virgen María, aplasta la cabeza del enemigo. Y cuando resucita, dice Juan capítulo 16, versículo 33, Juan 16, 33, ánimo, yo he vencido al mundo, ánimo. Señora, ¿por qué está llorando todo el día en su casa? Por una depresión, por una tristeza que seguramente cuando vas a escarbar, te puedo asegurar que eso tiene solución, que no estás tan mal. Hay muchos que dicen, es que tengo un dolorcito aquí porque me han hecho un mal. Es que cuando abrí la puerta de mi casa encontré un sapo envuelto en una cinta roja. Es que encontré sal tirada en la puerta de mi casa. O es que encontré una foto con alfileres. Mira, hermano, hermana, y escúchame bien y ojalá que esto no te olvides nunca. Yo te digo, esto es fundamental que lo creas, por favor, porque aquí está tal vez basada en nuestra paz y nuestro futuro y nuestra estabilidad espiritual. Porque muchos dicen, es que el demonio me está atacando. El demonio ya está vencido por Dios, por Jesús de Nazaret. Si tú le das más poder al enemigo del que tiene, ya es tu problema. O sea, por más que todos los brujos del mundo se junten en tu contra para hacerte un mal, y tú estás protegido y tú estás bajo la gracia de Dios, no te puede pasar nada. A mí me pasó más de una vez. Yo soy testigo de esto, que personas después de por ejemplo, trabajar, antes trabajaba mucho en el campo de la liberación, venía con un muchacho concretamente que estaba en magia negra y estamos trabajando con él para sacarlo con un equipo, ¿no? Por supuesto. Y este muchacho dijo, anoche te hice magia negra, anoche te hice un trabajo. Y hermano, aquí estoy, para la gloria de Dios. Vivo y sanito, para la gloria de Dios. A ver, también sufrimos avatares, también sufrimos... Pero es que el enemigo ya está vencido, no le des más poder al enemigo. Para eso también tenemos los sacramentales. Primero, tenemos los sacramentos. Confiésate, comulga, lleva una vida ordenada. Tenemos los sacramentales, agua bendita, sal exorcizada, aceite exorcizado. Son sacramentales que nos permite la iglesia. Entonces, pero no le demos más poder al enemigo del que ya tiene. No sé si me explico. Él ya venció al enemigo, por tanto nos salva del enemigo. Vuelvo a reiterar y perdón que sea tan insistente, no le des más poder al enemigo del que tiene realmente. Eres hijo de Dios, créelo, eres hijo de Dios, hija de Dios. Y tú vales mucho. Y si tú estás con Él, dice Romanos 8:31, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero créele. Punto 3. Jesús entonces nos salva del pecado. ¿Qué decimos en la misa? Aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él nos salva. Podemos vivir una vida plena gracias a la venida de Jesús. Su misión no es tan solo quitarnos los males, los sufrimientos de este mundo, sino arrancar de raíz lo que origina todo mal, todo pecado. Por nuestro pecado, todos nosotros estábamos enemistados con Dios y no teníamos, y teníamos con Él una cuenta pendiente, ¿no? Por eso inclusive hasta antes se creía mucho en el tema que antes de la venida de Jesús, las almas no se iban totalmente al cielo, se quedaban en el seno de Abraham. Es hasta que Jesús resucita que abre la puerta de los cielos. Teníamos una cuenta pendiente y Jesús viene a saldar esa cuenta pendiente de cada uno de nosotros. O sea, esta salvación no la originamos nosotros, sino se nos es dada gratuitamente para la gloria de Dios. Gratuitamente, ¿vale? Haga de cuenta, y esto nos ha pasado más de una vez, me ha pasado,
estando cenando con sacerdotes o con amigos cantantes o predicadores, cuando vamos a pagar la cuenta, me dicen, está la cuenta pagada, porque la persona que estaba allá al lado de la mesa les invitó, les pagó la cuenta, ¿no? Entonces, wow, qué bien, qué lindo que uno se siente, ¿no? Cuando lo invitan a uno. Pero muchas veces me pasó, no una vez, varias veces. Entonces, otra persona, paga tu deuda. En este caso es Jesús que paga nuestra deuda. Nosotros debíamos a Dios una cuenta por todos nuestros pecados, por todas nuestras iniquidades. Y Jesús, al morir en la cruz, Él toma esa cuenta pendiente. Y el Padre, al ver tanto amor de su Hijo por nosotros, cancela toda nuestra deuda. Dice Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Nosotros que estamos muertos a causa de nuestros delitos, Dios nos vivificó juntamente con Cristo y nos perdonó todos nuestros pecados. Canceló la nota de cargo que había contra nosotros y la suprimió clavándola en la cruz. Gloria a Dios, liberados. Bendito sea Dios. Eso no significa que a pecar. No. Eso no significa, muchas veces los hermanos protestantes se agarran de aquí y dicen, venga, vámonos, si ya el Señor pagó todo. No. Pero también tú tienes que poner de tu parte. O sea, está la puerta abierta, la posibilidad que entres al cielo. Ya están perdonados tus pecados, pero tú tienes que pedirle perdón de tus pecados. Tienes que arrepentirte. Tienes que tener dolor de los pecados. ¿Me explico? De esta manera, no hay ninguna condenación sobre nosotros. Nuestros pecados han sido perdonados gracias a la muerte y a la resurrección de Jesús. Punto 4. Vaya tomando nota, si no después, ya esta otra semana voy a colgar esta prédica en YouTube y ahí lo voy poniendo con los títulos abajo, con todas estas citas bíblicas para que lo vuelvas a ver. Punto 4. Olvida nuestros pecados. Nos libera del pecado y punto 4. Olvida nuestros pecados. Nos salva del efecto del pecado. Dios no solo perdona nuestras culpas y pecados, sino que se olvida completamente. Y cuando Dios perdona para siempre y no se vuelve a acordar nunca más. Es un muy mal matemático y aparte tiene poca memoria. De verdad que tiene poca memoria. Se olvidó de tu pecado. Los arroja al fondo del mar. ¿Usted cree que digo yo esto? Esto es palabra de Dios. Vaya a Miqueas capítulo 7, versículo 19. Miqueas en el Antiguo Testamento, capítulo 7, versículo 19. Y dice, tú te vuelves a compadecer de nosotros y pisoteas nuestras iniquidades, nuestros pecados. Tú arrojas hasta el fondo del mar todos nuestros pecados. Entonces, no te vuelvas a confesar de ese pecado que ya te ha perdonado el Señor. Conozco mucha gente que se va a confesar donde un sacerdote, se va a confesar donde otro y vuelve a confesar el mismo pecado. Si ya Dios te ha perdonado de ese pecado, ¿para qué te vuelves a confesar de ese pecado? Ahora, si lo has cometido de vuelta, por supuesto hay que volver a confesarse. Pero digo, si tú hace 20 años hiciste algo y te has arrepentido y te has confesado, ¿para qué vuelves a confesar ese pecado? Si Dios te ha perdonado, ¿quién eres tú para no perdonarte? ¿Me explico? O sea, hay que pedirle la gracia de Dios de perdonarme a mí mismo, porque Dios realmente me ha perdonado. Mire, el tema de la confesión, y no estoy hablando ahora del sacramento de la confesión, que eso me llevaría toda una prédica más aparte, pero es que esto es algo alucinante. Es el único juicio que nosotros vamos a celebrar y ya sabemos el veredicto. ¿Cuál es el veredicto? Que somos perdonados, que tú y yo salimos perdonados. Pero para que llegue ese momento tiene que haber unos requisitos y uno de ellos es que sintamos dolor de los pecados.
que seamos conscientes de lo que hemos hecho. Y propósito de enmienda, ¿vale? Entonces, dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Esto es para mí bello, precioso, acuérdese de esta cita bíblica. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejante a Él porque le veremos tal cual es. Aún no se ha manifestado todo lo que somos. Cuando estemos con Él lo veremos tal cual es. Entonces Él se olvida de nuestro pecado, nos libera del pecado, ¿vale? Entonces, punto 5. Vamos avanzando, vaya notando. Al liberarnos del pecado, entonces nos salva de la muerte eterna, nos da la posibilidad. Él nos libera, rompe esa cadena, rompe ese pecado. La obra de salvación, además de quitarnos nuestros pecados, nos capacita para no volver a pecar. Yo no sé si usted sabía que el sacramento de la confesión en sí es curativo, sanativo, te sana, te libera, te restaura y aparte te fortalece. O sea, cuando tú te confiesas, recibes un chute, o sea, una inyección, por así decirlo, de gracias sobrenaturales de Dios. No sé si me estoy enrollando mucho, si me entiende. Cuando tú te confiesas, Dios te da, te capacita, te dota con distintas gracias, distintos regalos. Y uno de esos es la fortaleza para no caer en ese pecado. Otro, la sanación interior. Cuando tú te confiesas, sales sano, liberado. ¿Cuántos de nosotros que no hemos confesado no salimos con paz? Como livianitos, como si nos sacaron 200 kilos de encima. Imagínate aquellos testimonios de personas que hacen años no se confiesan. Salen plumitas. Por eso nos libera, porque el pecado, y eso lo explicaba la semana pasada en el segundo tema sobre el tema justamente del pecado, nos ata, nos hace esclavos. Pregúntale a un drogadito, insisto, no pueden dejar la droga. ¿Por qué? Porque son esclavos. Pregúntele a uno que alcohólico, o a uno un ludópata, o a uno adicto a la pornografía. O sea, cuando nos hacemos adictos, nos esclaviza el pecado. Entonces, Él viene a liberarnos, nos restaura. Mire lo que dice Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. El pecado es una esclavitud, una debilidad que arrastra nuestro cuerpo. Hacemos el mal que no queremos y no somos capaces de hacer el bien. Yo hago el mal que no, él dice San Pablo, ¿no? De tal manera que gemimos con ansias de liberación de esta debilidad que nos encadena. Romanos 7, 14 hasta el 25 habla de todo este tema. O sea, él libera de ese pecado. Y dice Romanos capítulo 6, versículo 22, Romanos 6, 22, Cristo nos liberó del poder del pecado. Aquí te va un par de citas bíblicas más porque es fundamento bíblico que esto no es un invento de este gordito lindo que te está hablando en este momento, ¿no? Entonces, dice segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17, segunda de Corintios 5, 17, en Cristo Jesús fuimos hechos nuevas criaturas. Todo lo viejo pasó, el hombre viejo murió y ahora somos completamente nuevos.
Hermano, si tú aceptas a Jesús en tu corazón, olvídate de tu pasado. Ahora, evidentemente, hay cosas en el pasado que tienen sus consecuencias. Por ejemplo, un hijo fuera de tu matrimonio. ¿Qué vas a hacer? Cuidarlo. Es un ser humano, es tu hijo. No sé si me explico. Hay pecados que tienen consecuencias y no te puedes olvidar tan fácil, pero hay otros que sí. Entonces, para ser libres nos liberó el Señor. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Entonces contamos con la fuerza de Dios porque Jesús es el Salvador de nuestra persona, de nuestro ser. Entonces, ¿cómo es la salvación de Jesús? ¿Cómo es la salvación? Es integral, es total, no es una parte. Él toma tu persona, no es la sola dimensión del alma, es toda tu persona, todo el ser humano, todo tu ser completamente en todas tus dimensiones, incluido tu cuerpo. ¿Cuántas veces nos fuimos testigos de sanaciones físicas? ¿Cuántas veces nos fuimos testigos de que cuando el Señor te perdonó de ese pecado, te liberó de ese pecado, también ha vuelto la sanidad física, la sanación física, ¿no? Entonces la salvación de Jesús fundamentalmente es experimental, la experimento, no es una teoría, no es una teoría, es una realidad epidémica que yo la experimento y hasta la puedo llegar a sentir. Ser salvado no es saber que Jesús es el Salvador, no es teórico, es práctico. Déjame que beba un poquito de agua que se me secó la garganta. El demonio también cree en Jesús, sabe de la existencia de Jesús, pero no lo ha aceptado como su Salvador. Entonces, tú puedes conocer de Jesús, tú puedes saber de Jesús, pero tienes que experimentar la salvación de Jesús en tu persona, como María Magdalena, como Zaqueo, como San Pablo, como la samaritana. Tener ese encuentro personal con el Señor. Me explico. De eso se trata. Entonces, la verdadera respuesta es porque el Señor me ha salvado a mí, me ha restaurado a mí. Yo he sido redimido por el Señor. Todos tenemos que tener un encuentro personal con Cristo. Yo no me quiero quedar, por favor, en la teoría. De verdad que hago un esfuerzo grande con estar predicando aquí y lo hago con mucho gusto, lo hago con mucho amor. Pero son horas de preparación del tema y con los 5 hijos, imagínate ubicarlo, mi señora con todo su trabajo. Tenemos que mover muchas fichas para que yo pueda estar tranquilo aquí predicando para todos ustedes la palabra de Dios. Pero ¿por qué lo hago? Porque creo que vale la pena. Porque creo que la humanidad necesita de Jesús. Porque creo que sin Jesús nos morimos. ¿Vale? Y que necesitamos todo al Señor. Y que esto tiene que ser algo experimental en nuestras vidas. Lo tenemos que experimentar en nuestras vidas. No teoría. El Señor te tiene que voltear del caballo. Porque muchos están trabajando inclusive en las cosas del Señor y no lo conocen al Señor. No han tenido un encuentro personal con Cristo. El día que tú digas, wow, acá fue mi encuentro personal con Cristo, que Él me volteó del caballo, que yo decidí seguirle al Señor, podemos decir que realmente tuviste un encuentro con el Señor, pero muchos pueden conocer, hay teólogos ateos. No sé si me explico. Hay diferencia entre hacerlo experimental en mi vida a que esto sea una teoría. Entonces, el Señor, como viene a restaurarnos, viene a salvarnos de toda mi persona, ¿vale? Punto 7. Nos comunica la vida eterna, nos comunica la vida plena, nos comunica la paz. Dice Juan capítulo 10, versículo 10,
Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. De eso se trata. No ha venido tan solo para desatar nudos, no ha venido tan solo para romper cadenas, no ha venido tan solo para liberarnos del pecado, no ha venido porque el Señor no es tan solo restaurador, sino es dador de paz, te llena de paz, te llena de su presencia, te llena de su amor. Donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Romanos 5:20, ¿no? Jesús le da verdadero sentido a nuestra existencia. Él le da verdadero sentido a nuestra paz en todas sus dimensiones. ¿Cuál es la paz en todas las dimensiones? Paz con uno mismo, paz con los demás y paz con Dios. 3 dimensiones. Paz con uno mismo. Hermano, cuando yo me encuentro con el Señor, ¿vale? Es mi vida la que cambia, es mi vida la que está en paz, serena. Acuérdate de la mujer adúltera, por ejemplo, en Juan capítulo 8. Dice, yo tampoco te condeno, vete, pero no peques más. En ella hubo un porvenir totalmente nuevo. En paz con los demás. Cuando Jesús entra a tu vida, estás en paz con los demás. ¿Cómo puede haber cristianos, cómo puede haber católicos que dicen que aman a Dios y que son buenos católicos y no ni saludan a sus hermanos de la parroquia, no se meten con nadie, no, de verdad que somos verdaderamente, dejamos mucho que desear con nuestro comportamiento? A mí me pasó estos días que entré a un lugar y fui a este lugar donde había una persona que la suelo ver en una de las iglesias que voy, en unas parroquias donde voy, y no me saludó. Hello, acá estamos, ¿cómo estamos? O sea, ¿qué te pasa? No sé si me explico. Deja mucho que desear, ¿no? Eso, en paz también con los demás. Por ejemplo, en el caso de Zaqueo, Lucas, en el capítulo 19, ¿qué es lo que cuando Zaqueo se da cuenta, dice, Señor, daré la mitad de mis bienes, daré todo esto, ya conocemos la historia, se pone en paz con los demás. Él solo da el paso, porque el Señor ordena tu vida. Y paz con Dios también. Esta dimensión es muy importante. Tenemos el caso del ladrón arrepentido. Lucas en el capítulo 23, el buen ladrón cuando está muriendo al lado de la cruz, no hay ninguna esperanza de salvación para nosotros. Nosotros sufrimos un castigo justo, dice. Pero, ¿qué le dice Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Te pone, te restaura cuando tú reconoces el señorío, cuando tú reconoces que Jesús es el salvador de tu persona, te pone en paz contigo mismo, con los demás y también con el mismo Dios. No me quiero enrollar mucho, hay mucho por hablar, hay mucho por decir, pero voy a ir cerrando con esto. ¿Cómo fue la salvación? ¿Cómo fue la salvación? Fácil, a través de su encarnación, a través de su muerte, a través de su resurrección. Jesús realizó de una vez y para siempre la salvación integral de toda mi persona. Él, al adentrarse, dice Hebreos capítulo 4, versículo 15, Hebreos 4:15, el Hijo de Dios, siendo de condición divina, tomó carne pecadora y habitó entre nosotros, haciendo semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Se encarnó, se anonadó. Esto, hermano, es flipante. Esto es alucinante. Se dice rápido, pero yo te pido que hagas un stop. Para un poco, para el carro, para donde vienes, espera un poco, ponte a pensar. Hello. Que Jesús, que Dios se ha hecho hombre, de todas las religiones que hay en el mundo, solamente la nuestra, la cristiana, ¿vale? Creemos que Dios en Jesús, la segunda persona, se anonadó. Esto es en teología el acto kenótico, la kenosis, vino, se abajó.
y comió con los pecadores. Que Dios comió con los pecadores. Que vino a salvar lo que estaba perdido. No necesitan los sanos, el médico, sino los enfermos. Todos nosotros necesitamos de Dios. Y el Señor fue bien humano, estuvo aquí, fue real, no es una historia, no es un cuento. Fue real, vivió, existió, sufrió, padeció, también lloró. También tuvo necesidades de ir al baño, también tuvo hambre, tuvo frío, tuvo calor. Fue ser humano igual que nosotros, excepto en el pecado. ¡Wow! Gloria a Dios. ¿Quién como el hombre para que Jesús se haya hecho hombre y no se haya hecho marciano? Bendito Dios. Se anonadó. Este es el acto kenótico por la encarnación. ¿Cómo fue la salvación? Por la encarnación. Después, por su muerte. Gracias a esa muerte, hermano, nuestros pecados fueron perdonados. Jesús no fue asesinado. Simplemente Él dio su vida voluntariamente, que es distinto. Él entregó su vida por cada uno de nosotros, por amor. Él tomó sobre sí todos nuestros pecados. Fue nuestro chivo expiatorio, por decirlo así. Y clavó en la cruz todos nuestros pecados. Dice Colosenses en el capítulo 3, la sangre de Cristo nos ha purificado de todos nuestros pecados, porque siendo inocente ha tomado nuestro lugar en la cruz. Estamos cubiertos por la sangre de Jesús y nuestra vida está oculta en Él. Y después, por su resurrección, por su encarnación, por su muerte y por su resurrección. Te la sintetizo así. Dice San Pablo en 1 Corintios 15, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. En la resurrección de Jesús vence a la peor de todas las consecuencias, que es el pecado, que es la muerte. Hermano, esta es la obra salvífica de Dios. Al resucitar Jesús abre todas las puertas, todas las posibilidades para la humanidad para que seamos salvos. Ahora depende también de ti. O sea, Él ya puso, ya tienes la posibilidad completa. Es como le digo yo a mis alumnos cuando llego a dar clase por primera vez. Le digo, alumnos, sonrían y pónganse felices porque todos tienen el 10. Todos tienen 10 y todo el mundo aplaude y se pone feliz. Bien, maestro, lo queremos. Pero una cosita, tienen que ganárselo. O sea, tienen que trabajar. ¿Qué te quiero decir con esto? Ya la posibilidad está, ya Jesús abrió, ya pagó nuestros pecados. Pero hermano, pongamos nuestra parte también. ¿Vale? O sea, mejorando, llevando esa vida hacia la santidad, porque de eso se trata. Todos somos pecadores de la pradera, pero tenemos la gracia de la confesión, tenemos la gracia de tener la fuerza de Dios, ¿vale? Ya para cerrar, porque quiero terminar con un momentito de oración, es simple. Vamos a hacerlo a modo de conclusión, por favor. La principal característica de la salvación es que Jesús nos la ganó, nos la dio gratuitamente. Fue iniciativa de Dios, ¿vale? Y para obtener esta salvación, yo tengo que aceptarla, tengo que creer y tengo que también poner de mi parte, porque Dios no te obliga. Esto dice San Agustín y ojalá que no te lo olvides. Hermano, esta frase cuando la escuché por primera vez me dejó alucinado. Dice San Agustín, Dios, quien te creó sin tu permiso, no te puede salvar sin tu permiso. Qué fuerte, ¿eh? Dios, quien te creó sin tu permiso, no te puede salvar sin tu permiso. Dice Hechos capítulo 4, versículo 12, no hay otro nombre dado a los hombres por el cual vamos a ser salvos. No, hermano, no hay otro nombre.
No busques en otro lado. No busques. Porque tarde o temprano vas a volver a los pies de Dios, pero lamentablemente vas a volver más herido, más golpeado, más herido. ¿Vale? Encontremos la salvación solamente en Jesús. ¿Ok? Vamos a terminar con este momento de oración y aceptando que Jesús es Salvador de mi persona. ¿Me acompañas en este momento de oración? Hay un salmo que a mí me gusta mucho, que es el Salmo 18. Hace mucho no canto esta canción. Desconozco el autor de la melodía de esta canción, pero es una canción preciosa, Salmo 18, 17 y 18. Dice así: yo te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte, mi liberador. Eres la peña en que me amparo, mi escudo y mi fuerza, mi Salvador. En el templo se escuchó mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí, del poder del enemigo me libró. Las olas de la muerte me envolvían, me aguardaba la ruina, pero el Señor venció. Tú eres la luz que me ilumina. Tú eres la luz que me ilumina, quien abre mis caminos. Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. En el templo se escuchó mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Extendiste tu mano y no caí. Del poder del enemigo me libró. Gracias, Señor, porque tú nos has liberado del pecado. Gracias, Señor, porque tú nos has liberado de la muerte eterna. Tenemos la posibilidad de entrar al reino de los cielos. Y yo quiero aceptar esa propuesta tuya, Señor. Quiero recibirte a ti como mi Salvador. Tal vez he probado muchas cosas en mi vida. He probado muchos señores en mi vida. Pero hoy quiero aceptarte a ti como mi Salvador. No quiero de teoría, sino quiero hacerlo real, de práctica. Y quiero darte gracias, Señor, porque tú me restauras. Quiero darte gracias porque tú tomas la iniciativa, Señor. Toma la iniciativa de venir y salvarme, de amarme, de darme nueva vida en ti, Señor. Gracias, Señor. Bendito seas por siempre, porque tú me amas. Virgen María, tú que eres la Madre de Dios y Madre nuestra, te pedimos que bendigas nuestra vida, especialmente en este momento de pandemia que estamos viviendo la humanidad. Cúbrenos con tu manto, Madre. Madre, fortalece a tantas personas que están solas en el hospital, están sufriendo. A las personas que van a morir solas. Fortalece a esas familias que van a pasar
esta prueba que están pasando, esta situación. Llénanos de tu fuerza, Señor. Llénanos de tu vida. Llénanos de tu paz, de tu serenidad, ahora y por siempre. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos la semana que viene con el tema fe y conversión. Dios te guarde.